La tarde parecía tranquila en el vecindario, con el sol comenzando a descender y las sombras alargándose en las calles. Sin embargo, la calma se rompió cuando Juan, un hombre de mediana edad, conocido por su carácter fuerte y su risa contagiosa, decidió que era el momento de poner un alto a las constantes quejas de su suegra. Después de meses de tensiones acumuladas y discusiones sobre la crianza de sus hijos, Juan tomó una decisión drástica. Echó a su suegra de su casa. Lo que no esperaba era que esta acción desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su valentía y su ingenio. Mientras la suegra, doña Rosa, se alejaba con un aire de indignación, Juan se sintió por un momento victorioso. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando, al poco tiempo, la vio regresar. No venía sola, la acompañaban nada menos que 12 policías, todos con una actitud firme y decidida. La imagen era surrealista. Un hombre que había buscado la paz en su hogar, ahora se encontraba frente a un despliegue de autoridad que lo dejó helado. La escena se tornó tensa. El sudor comenzó a brotar en su frente mientras pensaba en las posibles consecuencias de su decisión. En el corazón de esta historia se entrelazan los lazos familiares y la lucha por el respeto. Juan, un hombre que había intentado mantener la armonía familiar, se vio atrapado en un torbellino de emociones y decisiones. La llegada de los policías no solo representaba un desafío a su autoridad, sino también un momento crucial que podría cambiar la dinámica familiar para siempre. La comunidad, que observaba desde las ventanas y puertas, se convirtió en testigo de un drama que se desenvuelve en tiempo real, donde cada segundo cuenta y cada palabra puede tener un impacto significativo. Mientras los policías se acercaban, Juan recordó las enseñanzas de su padre sobre el respeto y la importancia de la familia. Sabía que debía actuar con cautela, no solo para proteger su hogar, sino también para evitar un conflicto mayor que pudiera dañar su relación con su esposa y sus hijos. Con la mente agitada y el corazón latiendo con fuerza, Juan se preparó para enfrentar la situación. Lo que comenzó como un intento de establecer límites se transformó en una lección de humildad y responsabilidad. La tensión en el aire era palpable y todos se preguntaban cómo terminaría esta confrontación inesperada. En un giro inesperado, la conversación con los policías se tornó más comprensiva. Juan, en lugar de defenderse, optó por explicar su perspectiva y buscar una solución pacífica. Este enfoque no solo sorprendió a los oficiales, sino que también permitió que la situación se desescalara. En ese momento, Juan comprendió que la verdadera fortaleza no radica en el poder de echar a alguien, sino en la capacidad de dialogar y encontrar un camino hacia la reconciliación. La tarde que comenzó con un conflicto se transformó en una oportunidad para sanar viejas heridas y reconstruir relaciones, dejando una lección que resonaría en su hogar por mucho tiempo. En un vecindario tranquilo de la ciudad, donde las calles estaban adornadas con árboles frondosos y casas de colores vibrantes, la vida de Javier se desarrollaba con la rutina habitual. Era un hombre de familia, dedicado a su esposa y a sus 2 hijos, con un trabajo estable que le permitía vivir cómodamente. Sin embargo, su paz se vería abruptamente interrumpida por un evento inesperado que cambiaría el ambiente familiar. Todo comenzó un sábado por la mañana, cuando la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la cocina mientras Javier preparaba el desayuno. La calma del hogar se rompió cuando su suegra, doña Clara, llegó con una expresión de indignación en su rostro. Desde hacía semanas había estado hablando de mudarse a su casa, pero Javier no había tomado en serio sus palabras, pensando que era solo una broma. Sin embargo, la situación se tornó más seria cuando, tras una discusión acalorada sobre el espacio y las reglas de convivencia, doña Clara decidió que era el momento de hacer valer su autoridad. Con un tono desafiante, le dijo a Javier que se marcharía y que no tenía por qué soportar sus malas maneras. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y Javier, sintiendo que había cruzado una línea, le pidió que se marchara. La decisión de su suegra de irse no fue un simple capricho. Había estado planeando su regreso con una estrategia que Javier no había anticipado. Mientras él intentaba calmar la situación, su suegra salió por la puerta, dejando una atmósfera de inquietud que se instaló en el hogar.
Un par de horas después, mientras Javier intentaba distraerse con una película, el sonido de sirenas rompió el silencio. Al asomarse por la ventana, sus ojos se abrieron de par en par al ver a su suegra regresar, esta vez acompañada de un grupo de 12 policías. La escena era surrealista. La mujer que había estado discutiendo con él se había convertido en una figura de autoridad, y Javier, que hasta ese momento se sentía en control, comenzó a sudar frío. La imagen de su suegra, con su mirada desafiante y la policía a su lado, lo hizo cuestionar todas sus decisiones. ¿Cómo había llegado a este punto? La tensión del momento era palpable, y el vecindario, que antes había sido un refugio de tranquilidad, se transformó en un escenario de drama familiar. Los policías, al llegar, comenzaron a preguntar sobre la situación. Javier, atrapado entre la incredulidad y la necesidad de defender su hogar, intentó explicar su versión de los hechos. Sin embargo, la presencia de su suegra, que parecía tener el control de la situación, complicaba aún más las cosas. Las palabras de doña Clara resonaban en su mente, acusándolo de ser un mal yerno, mientras él trataba de mantener la calma. La confusión reinaba, y los vecinos, atraídos por el bullicio, empezaron a asomarse por las ventanas, convirtiendo el episodio en un espectáculo público. Con cada minuto que pasaba, la situación se tornaba más surrealista. Javier se dio cuenta de que, en un instante, su vida familiar había tomado un giro inesperado. La lucha por el respeto y la autoridad había escalado a un nivel que nunca imaginó, y ahora, con 12 policías en su puerta, se preguntaba cómo podría recuperar el control de su hogar y, sobre todo, de su vida. Únete a nuestra comunidad vibrante y transforma tu experiencia con nosotros. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que enriquecerá tu vida, sino que también tendrás la oportunidad de compartir tus ideas y conectar con personas que piensan como tú. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de algo grande. Comenta tus pensamientos y forma parte activa de nuestra misión. Te esperamos con los brazos abiertos. La tarde había comenzado como cualquier otra en la casa de Javier, un hombre de mediana edad que había estado lidiando con la presión de su trabajo y las tensiones familiares. Sin embargo, esa rutina se vio interrumpida de manera abrupta cuando decidió que ya era suficiente. Su suegra, doña Rosa, había cruzado la línea una vez más. Después de una discusión acalorada sobre la crianza de sus hijos y las constantes críticas hacia su esposa, Javier tomó una decisión drástica. Con un tono firme, le dijo que era hora de que se fuera de su casa. La expresión de doña Rosa fue de incredulidad y enojo, pero Javier se sintió aliviado, convencido de que había tomado el control de su hogar. Sin embargo, lo que Javier no anticipó fue la reacción de su suegra. A los pocos minutos de que ella abandonara la casa, su teléfono vibró insistentemente. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Era un mensaje de su esposa, quien le informaba que doña Rosa había regresado, pero esta vez no venía sola. Con un escalofrío recorriendo su espalda, Javier se dio cuenta de que la situación se había tornado peligrosa. La suegra, en su furia, había decidido llamar a la policía, y no solo eso, sino que había traído consigo a 12 agentes. La escena que se presentaba ante él era surrealista y aterradora. Un grupo de policías rodeando su casa, mientras él se encontraba en la puerta, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a empaparlo. La llegada de los policías no solo significaba un posible conflicto legal, sino que también representaba una fractura profunda en la dinámica familiar. Javier sabía que su decisión de echar a su suegra había cruzado una línea que, aunque necesaria desde su perspectiva, podría tener consecuencias devastadoras. La comunidad, siempre atenta a los chismes, ya comenzaba a murmurar sobre el escándalo. La importancia de este momento no solo radicaba en el acto de echar a doña Rosa, sino en cómo esa acción había desencadenado una serie de eventos que pondrían a prueba la fortaleza de su matrimonio y su reputación en el vecindario. Mientras los policías se acercaban, Javier tuvo que enfrentar no solo la autoridad de la ley, sino también su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que había subestimado el poder de la familia y los lazos que, a pesar de los conflictos, siempre buscan mantenerse unidos. En un intento por calmar la situación, Javier decidió hablar con los oficiales
explicando la situación desde su perspectiva. Sin embargo, en su interior, luchaba con la culpa y el miedo a perder a su esposa, quien podría verse atrapada en este torbellino de emociones y decisiones desafortunadas. La importancia de este episodio radica en la reflexión sobre los límites familiares y la comunicación efectiva. Javier comprendió que, aunque había actuado con la mejor intención, la falta de diálogo y la impulsividad habían llevado a una crisis que podría haberse evitado. La lección que emergió de esta experiencia fue clara. La familia es un sistema complejo que requiere cuidado y atención. La próxima vez que se enfrente a un conflicto, Javier sabía que necesitaría encontrar un camino hacia la resolución que no involucrara a la policía, sino a la empatía y el entendimiento. La tarde del pasado martes, en un tranquilo vecindario de la Ciudad de México, un hombre llamado Raúl se encontró en una situación que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando, tras una discusión acalorada con su suegra, decidió que era hora de poner fin a su convivencia. Sin embargo, lo que parecía ser una decisión personal se tornó en un caos absoluto cuando su suegra, al sentirse despojada de su hogar, decidió regresar con una docena de policías. La escena fue tan surrealista que Raúl sintió cómo el sudor frío le empapaba la frente. No solo se trataba de una simple disputa familiar, sino que el peso de la ley estaba a punto de caer sobre él. Este incidente no es aislado. Según un estudio reciente, las disputas familiares han incrementado en un 30% en los últimos años, y muchos de estos conflictos terminan en situaciones legales complicadas. La falta de comunicación y el malentendido de los derechos y deberes en la convivencia familiar son factores que contribuyen a este problema. En el caso de Raúl, su falta de conocimiento sobre el proceso legal y los derechos de su suegra lo llevó a una situación que podría haber sido evitada con una simple conversación o, mejor aún, con una comprensión más profunda de las implicaciones legales de sus acciones. El problema radica en la escasa educación que muchas personas tienen sobre el tema de la convivencia y los derechos familiares. En un país donde las relaciones interpersonales son fundamentales, es alarmante que la mayoría de las personas no se sientan preparadas para manejar conflictos que pueden escalar rápidamente. Raúl, al igual que muchos otros, no sabía que su suegra tenía derecho a regresar a la casa, especialmente si había contribuido económicamente a ella. La falta de información sobre estos temas puede llevar a decisiones impulsivas que resultan en consecuencias legales graves, como la detención o la pérdida de la vivienda. La urgencia de abordar este tema se hace evidente cuando consideramos las repercusiones que pueden tener estas disputas en la vida diaria. No solo se trata de perder la casa o enfrentar a la policía. También implica el deterioro de las relaciones familiares, el estrés emocional y, en última instancia, la posibilidad de enfrentamientos legales prolongados y costosos. La situación de Raúl es un recordatorio de que la educación en temas de convivencia y derechos familiares no debería ser un lujo, sino una necesidad. La falta de conocimiento puede llevar a que personas inocentes se vean atrapadas en un sistema que no comprenden y que podría arruinar sus vidas. Por lo tanto, es crucial fomentar un diálogo abierto sobre estos temas y proporcionar recursos que ayuden a las personas a entender sus derechos y responsabilidades en situaciones de conflicto familiar. La historia de Raúl es solo un ejemplo de cómo una falta de comprensión puede tener consecuencias devastadoras. Al final, la clave para evitar que situaciones como la suya se repitan radica en la educación y la comunicación efectiva, elementos que pueden transformar conflictos en oportunidades para el entendimiento y la reconciliación. La historia comienza en un vecindario tranquilo, donde la rutina diaria se ve interrumpida por un evento inesperado que cambiará la dinámica de la comunidad. Un hombre, conocido por su carácter fuerte y su falta de paciencia, decide que ha llegado el momento de poner fin a las constantes visitas de su suegra. Cansado de su presencia y de las críticas que siempre le lanza, toma la drástica decisión de echarla de su casa. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de liberación pronto se transforma en una situación tensa y peligrosa. Al principio, el hombre se siente aliviado, convencido de que ha tomado la decisión correcta.
Sin embargo, su tranquilidad dura poco. En cuestión de minutos, su suegra, quien no se deja intimidar fácilmente, regresa a la casa, esta vez acompañada por un grupo de 12 policías. La escena es surrealista y casi cómica, pero el hombre no puede evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su suegra, con una expresión desafiante, y los uniformados detrás de ella, crea un ambiente de tensión palpable. La llegada de los policías no solo representa una amenaza a su autoridad, sino que también pone en juego su reputación en el vecindario. Los murmullos comienzan a circular entre los vecinos, quienes observan desde sus ventanas con curiosidad y asombro. El hombre se da cuenta de que su acción impulsiva podría tener repercusiones más allá de su hogar. La presión social se intensifica y su corazón late con fuerza mientras intenta encontrar una salida a la situación que él mismo ha provocado. La suegra, con astucia, utiliza la presencia de los policías a su favor. Comienza a narrar su versión de los hechos, presentándose como la víctima de un yerno abusivo. La situación se torna aún más complicada cuando los oficiales, al escuchar su relato, parecen tomar partido. El hombre, ahora en una posición vulnerable, se siente acorralado y sin opciones. La idea de ser visto como el villano en esta historia lo aterra y empieza a cuestionar su decisión de haberla echado. A medida que la situación avanza, el hombre intenta defenderse, pero sus palabras se sienten vacías ante la autoridad de los policías y la determinación de su suegra. La tensión en el aire es casi tangible y la posibilidad de que su vida cambie drásticamente se vuelve más real. Se da cuenta de que las relaciones familiares son complejas y que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias inesperadas. La lucha por mantener su dignidad se convierte en un desafío mayor que cualquier otro que haya enfrentado. Finalmente, el desenlace de esta historia se convierte en una lección sobre la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones familiares. Lo que comenzó como un intento de recuperar su espacio personal se transforma en un recordatorio de que las decisiones tomadas sin pensar pueden llevar a situaciones caóticas. La reflexión sobre la dinámica familiar y la necesidad de resolver conflictos de manera constructiva se hace evidente. En un giro inesperado, el hombre se da cuenta de que, a veces, la verdadera victoria radica en aprender a convivir y encontrar un equilibrio en lugar de luchar por el control. La tarde se tornó tensa cuando la suegra de Carlos decidió que era momento de hacer una visita inesperada. Su presencia, siempre un tanto incómoda, se volvió aún más abrumadora cuando, tras una discusión acalorada, Carlos tomó la decisión de echarla de la casa. Sin embargo, lo que comenzó como un acto impulsivo se transformó rápidamente en una situación de crisis cuando ella regresó, acompañada por 12 policías. La escena era digna de una película de comedia negra, pero para Carlos era una pesadilla. Al recibir la noticia de que la suegra había llegado con la autoridad, Carlos sintió que el sudor frío le recorría la espalda. En ese momento, se dio cuenta de que necesitaba actuar con rapidez y estrategia. La primera acción fue evaluar la situación. ¿Qué había llevado a su suegra a tomar esa decisión drástica? Comprender el contexto es esencial en cualquier conflicto. Carlos recordó que la comunicación previa había sido deficiente, lo que había alimentado malentendidos. Así que, en lugar de entrar en pánico, decidió que lo mejor era abordar la situación con calma y claridad. Consciente de que los oficiales estaban allí para mediar, Carlos se acercó a ellos y explicó la situación desde su perspectiva, utilizando un tono conciliador. La importancia de la comunicación efectiva no puede subestimarse. Al ser transparente y respetuoso, logró que los policías entendieran que no había un riesgo inminente. Esta estrategia no solo ayudó a desescalar la tensión, sino que también permitió que los oficiales se sintieran cómodos al actuar como mediadores en lugar de como jueces. Mientras tanto, su suegra, que había estado furiosa, comenzó a calmarse al ver que Carlos no estaba dispuesto a pelear. En lugar de seguir con el conflicto, Carlos propuso una reunión familiar para discutir los problemas de manera constructiva. Este enfoque no solo mostró madurez, sino que también abrió la puerta a un diálogo más productivo. La mediación familiar es una herramienta poderosa,
permite que las partes involucradas expresen sus sentimientos y preocupaciones en un ambiente seguro. Al final de la tarde, después de que los policías se marcharon, Carlos se sentó con su suegra y comenzaron a hablar. Se dieron cuenta de que muchas de las tensiones eran el resultado de malentendidos y expectativas no cumplidas. A través de este proceso, Carlos aprendió que establecer límites claros y mantener una comunicación abierta son fundamentales para evitar conflictos en el futuro. La situación se transformó de una crisis potencial a una oportunidad de crecimiento familiar. Carlos implementó un sistema de reuniones mensuales donde todos podían expresar sus inquietudes y expectativas. Esta práctica no solo fortaleció los lazos familiares, sino que también creó un ambiente de respeto y entendimiento mutuo. Al final, lo que parecía ser un día desastroso se convirtió en una lección invaluable sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la mediación en las relaciones familiares. Carlos comprendió que a veces los conflictos pueden ser el catalizador para un cambio positivo si se manejan con inteligencia y empatía. La historia de un hombre que decidió echar a su suegra de casa se convierte en un relato que trasciende lo anecdótico y se adentra en el complejo entramado de las relaciones familiares y la gestión de conflictos. Cuando vio regresar a su suegra acompañada de 12 policías, el sudor frío que comenzó a recorrer su espalda no era solo el resultado del miedo inmediato, sino también la manifestación de una falta de preparación ante una situación que podría haberse manejado de manera más efectiva. En este contexto, es crucial entender que las dinámicas familiares a menudo se ven afectadas por la falta de comunicación y la incapacidad de resolver conflictos de manera constructiva. Expertos en relaciones interpersonales sugieren que la clave para evitar escaladas de tensión radica en establecer límites claros y en la práctica de la empatía, herramientas que pueden transformar un conflicto potencial en una oportunidad para el entendimiento mutuo. La reacción del hombre, al ver la llegada de la autoridad, lo llevó a reflexionar sobre sus decisiones y la manera en que había manejado la situación con su suegra. En lugar de ver a su suegra como una intrusa, podría haberla considerado como una aliada en la vida de su pareja. La falta de estrategias adecuadas para abordar el desacuerdo inicial lo llevó a un desenlace inesperado. Un enfoque más proactivo podría haber incluido la mediación familiar, donde un tercero neutral pudiera facilitar el diálogo y ayudar a cada parte a expresar sus preocupaciones sin que la situación escalara. Además, la implementación de técnicas de resolución de conflictos, como la escucha activa y la búsqueda de soluciones colaborativas, podría haber evitado que la situación se tornara en un enfrentamiento tan drástico. La comunicación asertiva, que permite expresar sentimientos y necesidades sin atacar a la otra parte, es fundamental para prevenir malentendidos y fomentar un ambiente de respeto. Finalmente, la historia culmina en una lección valiosa sobre la importancia de la comunicación y la resolución de conflictos en las relaciones familiares. Cuando la situación se tornó insostenible, el hombre se dio cuenta de que había perdido no solo la calma, sino también la oportunidad de construir un vínculo más fuerte con su suegra y, por ende, con su pareja. Las estrategias de resolución de conflictos no solo son herramientas útiles en momentos de crisis, sino que, cuando se implementan de manera regular, pueden prevenir situaciones similares en el futuro. La capacidad de negociar y llegar a acuerdos mutuos es un arte que se puede aprender y perfeccionar. Al final del día, el verdadero desafío radica en reconocer que las relaciones familiares son un trabajo en progreso, donde cada interacción puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos. Así, el hombre no solo se enfrentó a la llegada de la policía, sino también a la necesidad de reevaluar su enfoque hacia las relaciones familiares, una lección que, aunque dura, puede conducir a un futuro más armonioso y lleno de entendimiento. La historia de un hombre que echó a su suegra de casa y luego se encontró con una situación inesperada es más común de lo que parece. Las tensiones familiares son un fenómeno recurrente en muchas culturas, y en México, las dinámicas entre suegros y yernos pueden ser especialmente complejas. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las relaciones familiares tensas
pueden llevar a situaciones de conflicto que en ocasiones escalan a problemas legales o de seguridad. Cuando el protagonista de esta historia vio regresar a su suegra con 12 policías, el sudor frío que comenzó a recorrer su frente no era solo una reacción al miedo, sino también a la presión social que muchas veces acompaña a estas disputas familiares. En un país donde la familia es un pilar fundamental, la desintegración de estas relaciones puede tener repercusiones significativas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, ha señalado que la violencia familiar es uno de los delitos más reportados, lo que sugiere que las tensiones pueden desembocar en situaciones extremas. Además, las investigaciones indican que la intervención de las autoridades en conflictos familiares no es un fenómeno aislado. En el 2022, se registraron más de 200.000 llamadas al 911 en México relacionadas con violencia familiar, lo que refleja la seriedad de la situación. En este contexto, la llegada de la suegra acompañada de policías no solo representa un acto de desafío, sino también la búsqueda de una resolución a un conflicto que podría haberse manejado de otra manera. El miedo del protagonista también puede estar relacionado con la percepción social sobre la masculinidad y el papel del hombre en la familia. Un estudio de la Universidad de Guadalajara revela que muchos hombres sienten la presión de mantener una imagen de control y autoridad, lo que puede llevarlos a tomar decisiones impulsivas. La idea de ser visto como débil o incapaz de manejar la situación puede ser devastadora, lo que explica por qué, en momentos de crisis, algunos optan por actuar de manera extrema. La historia se complica aún más cuando se considera el impacto emocional que estas situaciones tienen en todos los involucrados. La psicología familiar ha demostrado que los conflictos no resueltos pueden generar un ciclo de resentimiento y agresión que afecta a las generaciones futuras. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León encontró que los hijos de padres en conflicto tienden a replicar esos patrones en sus propias relaciones, perpetuando un ciclo de tensión familiar. En este caso, el regreso de la suegra con las autoridades no solo simboliza un conflicto personal, sino también un microcosmos de las luchas más amplias que enfrentan muchas familias en México. La presión social, el miedo a perder el control y las repercusiones legales son elementos que, cuando se combinan, pueden llevar a situaciones inesperadas y dramáticas. Así, el sudor frío del protagonista no es solo un reflejo de su temor inmediato, sino también de las complejas dinámicas familiares que a menudo se ignoran en la vida cotidiana. Al final, la historia sirve como un recordatorio de que la comunicación y la resolución de conflictos son esenciales para mantener la armonía familiar. Ignorar las tensiones puede llevar a resultados desafortunados, como el que enfrentó este hombre, quien, al ver a su suegra regresar con un grupo de policías, se dio cuenta de que las decisiones tomadas en momentos de ira pueden tener consecuencias duraderas. La historia comienza con un conflicto familiar que escaló de manera inesperada. El protagonista, en un momento de frustración, decide echar a su suegra de la casa, lo que desencadena una serie de eventos que rápidamente se tornan caóticos. La decisión de sacarla provoca un resentimiento profundo y lo que parecía ser un acto impulsivo se convierte en una situación tensa y peligrosa. La suegra, al sentirse humillada y agraviada, no se queda de brazos cruzados y decide tomar medidas drásticas para recuperar su dignidad y hacer valer su autoridad familiar. A medida que avanza la narrativa, la tensión se intensifica. La suegra, en un giro inesperado, regresa a la casa acompañada de un grupo de 12 policías. La imagen de esta escena es impactante, ya que el protagonista, que inicialmente se sentía en control de la situación, comienza a experimentar un sudor frío al ver la magnitud de su error. La llegada de los policías no solo representa una amenaza para su tranquilidad, sino que también simboliza la posible intervención de la ley en un conflicto que, hasta ese momento, era meramente personal. Este momento culminante revela las consecuencias de las acciones impulsivas y cómo éstas pueden desbordarse, afectando no solo a los involucrados, sino también a la comunidad que los rodea. El protagonista se enfrenta a la realidad de su decisión
y comienza a cuestionar sus acciones. La situación se convierte en un espejo de sus propias inseguridades y miedos, mientras los policías evalúan la situación. Este análisis revela la fragilidad de las relaciones familiares y cómo, en un instante de ira, se pueden romper los lazos que han tomado años en construirse. La tensión en el aire es palpable, y la incertidumbre sobre el desenlace de esta confrontación añade un nivel de dramatismo que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos. La historia se convierte en un recordatorio de que la comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y que las decisiones tomadas en un momento de rabia pueden tener repercusiones duraderas. Con el clímax de la historia alcanzado, la atención se centra en cómo se resolverá este conflicto. La intervención de los policías podría ser el catalizador que lleve a una resolución, pero también plantea la pregunta de si es posible restaurar la paz familiar después de un incidente tan explosivo. La tensión entre el protagonista y su suegra se ha intensificado a niveles que podrían resultar irreparables. Sin embargo, la posibilidad de reconciliación no está completamente descartada. La historia deja entrever que, aunque las circunstancias son adversas, siempre existe la oportunidad de aprender de los errores y buscar un camino hacia la redención. Así, la narrativa se encamina hacia un desenlace que promete ser revelador. La resolución no solo dependerá de las acciones del protagonista, sino también de la disposición de todos los involucrados para enfrentar sus diferencias y encontrar un terreno común. La historia invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión en la resolución de conflictos, dejando a la audiencia expectante por descubrir cómo se desarrollará esta compleja dinámica familiar. En la historia de Echó a su suegra a la calle, se presenta un conflicto familiar que resalta la tensión entre las relaciones interpersonales y la autoridad. La situación se intensifica cuando la suegra, tras ser echada de la casa, regresa acompañada de un grupo de policías. Este giro inesperado provoca una reacción de pánico en el protagonista, quien se encuentra atrapado entre su decisión y las consecuencias de sus acciones. La narrativa invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la resolución de conflictos en el seno familiar, así como el impacto que pueden tener las decisiones impulsivas. Para abordar este tipo de conflictos, es fundamental establecer un espacio de diálogo. La primera estrategia consiste en fomentar la comunicación abierta entre los miembros de la familia. Esto implica crear un ambiente seguro donde cada parte pueda expresar sus sentimientos y preocupaciones sin temor a represalias. Se recomienda organizar reuniones familiares regulares, donde se puedan discutir problemas y buscar soluciones conjuntas. Al implementar esta práctica, se espera que las tensiones disminuyan y se fortalezcan los lazos familiares, creando un sentido de unidad y comprensión. Además, es crucial establecer límites claros en las relaciones familiares. Esto significa que cada miembro debe entender su rol y las expectativas de los demás. La segunda estrategia se centra en la creación de acuerdos familiares que definan comportamientos aceptables y consecuencias por su incumplimiento. Por ejemplo, se puede acordar que, en caso de desacuerdos, se buscará la mediación de un tercero antes de tomar decisiones drásticas. Este enfoque tiene como objetivo prevenir situaciones extremas, como la que se vivió en la historia, donde las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias graves. La tercera estrategia se basa en la empatía y el entendimiento mutuo. Fomentar la empatía en las relaciones familiares puede ser transformador. Se sugiere realizar actividades en conjunto que fortalezcan los lazos afectivos, como cenas familiares o salidas recreativas. Estas experiencias compartidas pueden ayudar a mejorar la relación entre el protagonista y su suegra, promoviendo un ambiente de respeto y comprensión. A largo plazo, se espera que esta práctica no solo reduzca los conflictos, sino que también genere un sentido de pertenencia y apoyo emocional entre los miembros de la familia. Finalmente, es esencial contar con un plan de acción ante situaciones de crisis. La última estrategia implica la preparación para manejar conflictos de manera efectiva. Esto incluye la capacitación en habilidades de resolución de conflictos y la identificación de señales de alerta que puedan indicar que una situación está escalando. Al estar preparados,
los miembros de la familia pueden reaccionar de manera más calmada y racional, evitando que las emociones dominen la situación. La implementación de estas estrategias no solo ayudará a resolver el conflicto actual, sino que también establecerá un precedente para manejar futuros desacuerdos de manera constructiva. En conclusión, la historia de la suegra y el protagonista es un recordatorio de la importancia de la comunicación, el establecimiento de límites y la empatía en las relaciones familiares. Al adoptar estas estrategias, se espera no solo resolver el conflicto inmediato, sino también construir un entorno familiar más saludable y armonioso. Es momento de tomar acción y transformar la dinámica familiar para el bienestar de todos. En el análisis de 01, echó a su suegra a la calle. Cuando la vio regresar con 12 policías, empezó a sudar frío. La historia presenta un conflicto familiar que se desata de manera dramática, mostrando cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a situaciones extremas. En este contexto, la figura de la suegra se convierte en un símbolo de la autoridad y la desconfianza, mientras que el protagonista se enfrenta a las repercusiones de su acción. La llegada de los policías no solo intensifica el clima de angustia, sino que también subraya la fragilidad de las relaciones interpersonales y la forma en que un simple acto puede desencadenar una serie de eventos desafortunados. Aquí la narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el respeto en las dinámicas familiares, resaltando cómo la falta de entendimiento puede llevar a un punto de quiebre. La estructura de la historia es un claro ejemplo de cómo las decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. Al aplicar el modelo de análisis, se observa que cada elemento juega un papel crucial en la construcción del relato. Desde el momento inicial de la confrontación hasta la llegada de las autoridades, cada acción y reacción se entrelazan para crear un efecto dominó que lleva al protagonista a una situación límite. Este desenlace no solo es un llamado de atención sobre las consecuencias de nuestras acciones, sino también una invitación a considerar la empatía y el entendimiento como herramientas esenciales para resolver conflictos. La historia nos recuerda que, en un mundo lleno de malentendidos, es fundamental detenerse a pensar antes de actuar, ya que cada decisión puede tener repercusiones que van más allá de lo inmediato. Así, al concluir este análisis, se hace evidente que la vida está llena de decisiones que, aunque parezcan insignificantes en el momento, pueden desencadenar reacciones en cadena que cambian el rumbo de nuestra existencia. La historia de la suegra y el protagonista nos enseña que la comunicación efectiva y el respeto son pilares fundamentales en cualquier relación. En un entorno donde las emociones pueden nublar el juicio, es vital recordar que cada acción tiene su peso y que, a veces, la mejor respuesta es la reflexión y el diálogo. En última instancia, esta narrativa no solo nos invita a reexaminar nuestras propias decisiones, sino que también nos inspira a cultivar relaciones más saludables y comprensivas, donde el entendimiento prevalezca sobre el conflicto. Al final del día, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y es en esas elecciones donde reside la verdadera esencia de nuestras interacciones humanas.